Capítulo 51. En el fuerte de Lusun, mientras la primera ofensiva general demostraba en tiempo real que la infantería no era más que castillos de arena ante un tsunami de fuego abrumador, la guerra entre los dos imperios se desarrollaba simultáneamente en múltiples frentes. ¡Tili! ¡Maldita sea! Nos han descubierto también en la base del ejército de la India. ¿No conseguimos nada? Parece que saben que estamos transmitiendo información a Japón por telégrafo submarino. Esto solo puede ser obra de los Ojrana. Esos bastardos ya han superado el cifrado y, al parecer, han creado su propia red de comunicaciones. India, Malasia, China, no hay ni un punto que no esté bajo vigilancia. Los amigos japoneses estarán frustrados. Cada vez que el receptor captaba señales electromagnéticas, los soldados británicos arrojaban con frustración el auricular con forma de trompeta. Aunque bastaba con interceptar las comunicaciones para deducir los movimientos de las tropas y los envíos de suministros del enemigo, incluso eso resultaba complicado. Al final, lo único que podemos hacer es evitar que el tráfico del cable telegráfico japonés caiga completamente en manos de los Ojrana. Además, los rusos están usando comunicaciones inalámbricas en la banda de 30 Hz, con un alcance de entre 2, 4 y 5 kilómetros en Manchuria. Siendo una fortaleza tan bien construida, no es sorprendente que tuvieran medios de comunicación preparados, pero esto es demasiado. ¿Cómo consiguió el ejército ruso equipos tan caros en tan poco tiempo? ¿Alemania? Sí, Alemania. Si no fuera por ellos, esto sería inexplicable. Así como los británicos ayudaban indirectamente a Japón, Alemania, fiel a su política prorrusa, proporcionaba a los rusos equipos de comunicación de última generación. A mi primo Nicky, es de conocimiento mundial que esos malvados y vulgares piratas te acosan día y noche. Afortunadamente, gracias a nuestra colaboración, en efecto, Alemania estaba más interesada que nadie en la situación del Extremo Oriente y, aunque proclamaba su neutralidad bajo el Tratado Anglo-Japonés, despreciaba la ayuda encubierta que Gran Bretaña brindaba a Japón. Por eso, al inicio de la guerra, cuando los británicos interceptaron comunicaciones rusas y las compartieron con Japón, que a su vez las transmitió a sus tropas en Corea, los alemanes en Jiaozhou, China, interceptaron esa información y se la devolvieron a Rusia. La batalla no se limitaba a Manchuria. El ferrocarril está cortado. El ferrocarril está destruido. Malditos jinetes manchúes. ¿Qué hacen si no vigilan las vías? Detengan el tren y empecemos las reparaciones. Por suerte, el daño no es demasiado extenso. Las tropas japonesas, que habían logrado infiltrarse en Manchuria a través de Qin, dedicaban sus esfuerzos al sabotaje ferroviario. ¿Subgobernador Koreki y yo? Vaya, nos volvemos a encontrar. ¿Qué está vendiendo hoy? Me dijeron que la última vez incluso puso como garantía el puerto de Osaka. Gears. Otra vez vienes a entrometerte. ¿No fue suficiente el bochorno de usar un ferrocarril estadounidense sin permiso? El ferrocarril, de Corea. No se altere tanto. Su cara está tan roja que va a estallar. Las batallas diplomáticas se extendían hasta campañas de desprestigio de lo más burdas. La guerra, cada vez más intensa, no conocía límites de tiempo ni lugar. Sin embargo, el lugar donde se decidiría todo seguía siendo Manchuria. Toda la montaña del sur de Jinzhou está fortificada. Otra vez. ¿Cómo puede ser que cada vez que llegamos ya lo tengan todo preparado? La cuarta división ha sido aniquilada. La potencia de fuego enemiga está disminuyendo. Parece que su suministro de municiones se ha agotado, pero nosotros también debemos retirarnos para reabastecernos. La batalla de Jinzhou-Nansan. Con 114 piezas de artillería y 90 ametralladoras, el segundo cuerpo siberiano y la primera división del ejército del lejano oriente llevaron a cabo una férrea defensa. Japón, con su segunda ejército, perdió el 30% de sus tropas antes de reabastecerse y capturar Nansan. Por fin. La última vez nos retiramos rápido, pero ahora es diferente. Trajimos también al primer cuerpo siberiano para igualar los números. Dicen que el comandante Maresuke perdió a su hijo mayor en la última batalla. ¿Crees que el padre seguirá al hijo? Vamos a por ellos. Esta vez tenemos el doble de tropas. La batalla de Huafankou. A solo 130 kilómetros de Lusun, comenzó el segundo enfrentamiento entre ambos ejércitos. Ninguno estaba dispuesto a retroceder y lucharon hasta que sus tropas quedaron diezmadas.
Como resultado, el primer cuerpo siberiano del general Kellogg sufrió pérdidas devastadoras, mientras que la desventaja numérica obligó al segundo ejército enemigo a retirarse. Sin embargo, parecía que no querían dar por terminada la batalla tan pronto. Apenas una semana después, ambos bandos se rearmaron y reanudaron los combates al norte de Port Arthur. No es que Lusun sea invencible, ustedes no lo son. Nuestro objetivo no era Lusun, eran ustedes. ¿Iban a unirse a las tropas de Lusun? No se los permitiremos. Ya no los vamos a perseguir. ¿Quién sabe qué tienen detrás del paso de Motien? Pero tampoco dejaremos que avancen. Con el enemigo replegado y el fuerte de Lusun aislado, el segundo ejército identificó la estrategia y persiguió hábilmente a Kellogg. Por supuesto, este tampoco estaba dispuesto a esquivar el enfrentamiento. Malditos. ¿Quieren que les recuerde cómo terminaron la última vez? De todas formas, su primer ejército está al borde de la destrucción. ¿Lusun? ¿Qué es eso? Nosotros vamos por ustedes. Ustedes solo tienen artillería, no ametralladoras. La batalla de Mokien. La segunda división del ejército del lejano oriente, orgullo del gobierno de Lamur, fue aniquilada. También lo fue el segundo cuerpo siberiano. Esto obligó al segundo ejército a retirarse. Sin embargo, las enormes bajas sufridas por los siberianos les impidieron unirse a las tropas del fuerte de Lusun. ¿Es la primera vez que enfrentan al cuarto cuerpo siberiano? Nosotros también hemos llegado. 60.000 soldados siberianos y 30.000 del ejército del lejano oriente. ¿Qué les parece? ¿Se animan? Nosotros también hemos traído refuerzos. Entren, vamos. No, entren ustedes. Maldita sea, entren ya. Son ustedes los que deben entrar. Ambos bandos se enfrentaron nuevamente en un punto estratégico conectado por la línea principal del ferrocarril del sur de Manchuria, no muy lejos de Lusun. La batalla de Lasar. El segundo ejército, agotado por la cadena constante de reabastecimiento y combate, evitaba los enfrentamientos para conservar recursos. Sin embargo, recibió la orden del alto mando de atacar de inmediato. Por su parte, el general Kellogg, que no veía necesidad de ganar más méritos mientras Lusun resistía, se opuso al ataque preventivo. Ambos generales, cansados de esperar, terminaron enfrentándose nuevamente tras días de tanteos. ¿Ganamos? ¿Resistimos? Matamos a más de los suyos. ¡Hurra! Avanzamos más que ustedes. Banzai. Aunque ambos ejércitos habían agotado casi toda su artillería, carecían de suficientes ametralladoras y estaban mal abastecidos, el choque masivo entre las fuerzas resultó en pérdidas severas a nivel de divisiones en tan solo una semana. Ambas partes, alarmadas por las bajas, decidieron detener el combate. El cuarto cuerpo siberiano perdió aproximadamente un tercio de sus efectivos, con numerosas bajas también en el ejército del lejano oriente. Mientras tanto, el segundo ejército de Yasukata estaba tan debilitado que sus tropas de reserva morían antes de adaptarse, lo que, sumado a la mala logística, imposibilitaba cualquier avance. Después de semanas de enfrentamientos intermitentes, los generales Kellogg y Yasukata llegaron a entenderse mutuamente hasta cierto punto, aunque eso no cambiaba mucho las cosas. Se anuncia otra ofensiva general en Lusun. Si nuestro segundo ejército no protege el flanco, el primer ejército estará en peligro. Si permanecemos encerrados en nuestras defensas, el general Román estará en riesgo. Cada vez que llegaban noticias de combates en Port Arthur, ambos generales no tenían más remedio que levantarse de sus asientos y volver al campo de batalla. De nuevo, hacia la próxima batalla. No parece que el enemigo sea tan numeroso, ¿verdad? El teniente general Kellogg dijo que serían al menos 100.000. General Zasulich. El tamaño del enemigo equivale a 3 divisiones. Según la información, se trata de una división independiente bajo el mando del segundo ejército. Maldita sea. El segundo ejército no vino completo. ¿Dónde están? No, espera, claro, deben estar en Lusun. No hay tiempo. Cuerpo de Siberia. Prepárense para atacar. La carga liderada por una división independiente de Nozumi Chitsura, subordinada al general Yagasta, junto con el segundo cuerpo siberiano de Zasulich y la quinta división del ejército del lejano oriente. El resto del segundo ejército fue enviado directamente al asedio de la fortaleza de Lusun. La batalla de Shimuchen.
Una victoria para Zasulich gracias a su abrumadora superioridad numérica, pero en términos estratégicos, fue una derrota táctica. Manchuria, escenario de combates diarios de enorme magnitud, era un auténtico caos. Noticias como una división ha desaparecido, pero al día siguiente volvió reforzada como un cuerpo de ejército eran tan comunes que ya no sorprendían a nadie. Los buenos tiempos del Yalu han quedado atrás. Ahora, excepto por la fortaleza del Usun, casi no quedan lugares donde los enfrentamientos se den en esa proporción. Los refuerzos del enemigo no dejan de llegar. Señor Comandante Supremo, si ordena comunicarnos con Vladivostok para asegurar el Mar Amarillo. Basta. Con que no lleguen a través del Mar del Este, es suficiente. La Marina aún nos moverá. A principios de este año, la situación era otra. Con un número de bajas incomparablemente mayor al de entonces, Dukovsky debía estar atónito, pero como comandante supremo, no perdió la compostura. Ellos deben estar satisfechos con que no haya combates navales por ahora. Su capacidad para continuar la guerra está disminuyendo, y deben sentirse inseguros sin saber cuándo se moverá nuestra flota del lejano oriente. Por eso debía resistir. Todos estaban obsesionados con la fortaleza del Usun, asegurando que era el núcleo de esta guerra. Era vital aguantar a ese momento, porque en realidad, Lusun no era el núcleo. Había que obligar al enemigo a enviar parte de su flota combinada allí. A finales de abril, el primer ataque masivo contra la fortaleza de Lusun. Menos de 2 semanas después, el segundo ataque masivo. Un mes después, el segundo ejército del general Yagasta se unió, fortaleciendo el tercer ataque masivo. Sin embargo, el general Román seguía resistiendo. Aunque lograban suministros de forma clandestina navegando a lo largo de la costa, la falta de control sobre el Mar Amarillo hacía que esto también tuviera límites evidentes. Al final, un golpe contundente de la Marina debía quebrarles la columna para expulsar al enemigo de Manchuria en una única batalla decisiva. Dukovsky recordó una conversación que tuvo hace años con el zar, tras regresar del lejano oriente después de 5 años. Gobernador, soy un hombre ambicioso. Tanto que, si estallara la guerra, me gustaría que costara poco dinero, pocos daños y que dejara al enemigo medio muerto. Su Majestad, por muy precarias que sean las condiciones del ejército japonés, no se puede ignorar la fuerza que proviene de los números. No espero obtenerlo todo fácilmente. He renunciado al Mediterráneo y al Mar Negro. Los estrechos de Bósforo y Dardanelos. Los pondré en las manos de los ingleses o los otomanos. ¿Es eso insuficiente? Es más que suficiente. La flota del Báltico llegó a Vladivostok sin restricciones ni dudas, como si el zar hubiera preparado esta guerra desde hace mucho tiempo. Incluso Dukovsky, que se consideraba uno de sus más cercanos, desconocía cuánto tiempo llevaba el zar planeando esta guerra. Mientras que él, como gobernador, simplemente intuía que algún día habría que enfrentarse a ellos, el zar lo sabía desde hacía mucho tiempo. Quizá desde antes de su coronación, o incluso desde aquel viaje al este en su juventud. Sí, Sergei Dukovsky había llegado hasta aquí confiando no en sus certezas sobre esta guerra, sino en las del zar. Lo mismo aplicaba a la fortaleza del Usun. Román Isidorovich Kondratenko, un ingeniero militar que representaba lo máximo en gastos desmedidos, había creado esa fortaleza. Para abrirse paso, era necesaria una ofensiva simultánea por tierra y mar. Solo bajo el bombardeo de grandes cañones y un ataque masivo por ambos frentes, aquella fortaleza podía ser tomada. Por eso esperaban. El momento en que su armada olvide su deber y asome la cabeza en el Mar Amarillo. Es seguro que se trata de la cuarta ofensiva total. El enemigo cuenta con al menos 300.000 efectivos. Incluso el general Román está pidiendo ayuda esta vez. Así llegará el día en que podamos clavar un puñal afilado en el cuello de esos isleños insolentes que osaron desafiar una guerra terrestre. Comandante en jefe. Rápido, movilice a la armada. O al menos envíe tropas hacia el sur para apoyar la fortaleza del Usun ahora mismo. Esperamos. El 3 de junio, el segundo ejército finalmente se posicionó en Lusun, y el general Yasukata absorbió incluso el mando del primer ejército para lanzar la ofensiva total. El general Yasukata no subestimaba la fortaleza de Lusun, que había resistido 3 grandes ofensivas. Han detectado naves enemigas. Comandante en jefe. Naves enemigas en el Mar Amarillo. Es la flota combinada. Para atravesar esa fortaleza inexpugnable, no dudó en comprometer a la armada. Llegó.
El momento tan esperado finalmente llegó. Ante la noticia de la aparición de la armada enemiga, Dukovsky contuvo las ganas de abrazar a los oficiales que corrían a su alrededor y hacer el ridículo. En cambio, recordó con esfuerzo el peso de sus insignias y dio la orden. Contacten a Vladivostok. Que se preparen para la batalla naval. Era hora de recordarle a esos monos que su país no es más que una isla. Capítulo 52. Apenas comenzado el siglo XX, la desenfrenada carrera armamentista naval de Alemania ya estaba provocando una fuerte oposición de Inglaterra. De manera similar, Rusia, bajo el liderazgo de Alejandro III hasta principios de la década de 1890, había llevado a cabo un intenso programa de construcción naval, fortaleciendo su poderío marítimo durante 11 años. Era lógico que Inglaterra movilizara todos sus recursos diplomáticos para contener a Rusia, invocando argumentos como el gran juego o el peligro en la India. Una nación con el ejército terrestre más poderoso del mundo y la tercera flota naval más grande. Rusia. De ese poderío, la flota del Pacífico representaba el 60% de la fuerza naval del imperio. Aunque desde el ascenso de Nicolás II solo se habían construido unos pocos barcos, la capacidad militar no había disminuido, aunque tampoco se había incrementado. La fortaleza de Port Arthur, más enfocada en su papel como base militar que como puerto comercial, había recibido en secreto 2 de los escasos acorazados japoneses junto con varios barcos de escolta. Aunque la flota del Pacífico está fuera, siguen recibiendo suministros en este puerto. Prepárense para iniciar el bombardeo. Japón tomó una decisión arriesgada al mover parte de su flota combinada hacia el Mar Amarillo. Sin embargo, había 3 factores que llevaron al alto mando japonés a autorizar finalmente la misión naval. Primero, que la flota del lejano oriente rusa llevaba meses sin moverse. Segundo, que las capacidades bélicas del enemigo parecían estar al límite. Y tercero, que romper esa maldita fortaleza requería el uso de los poderosos cañones de los acorazados. A cambio, las órdenes eran estrictas. Usar únicamente 2 acorazados principales, evitar un desembarco, realizar un ataque rápido y luego retirarse. Si todo salía bien, las naves regresarían al mar de Japón al amanecer, sin dejar huecos en la línea naval. Aunque el tiempo apremiaba, la operación tenía altas probabilidades de éxito si se cumplían estas condiciones. Se podría destruir la fortaleza sin poner en peligro las fuerzas navales. Sin embargo, quizás actuaron con demasiada prisa. ¿Qué es eso bajo el agua? Hay algo allí. Son minas. Los malditos rusos llenaron estas aguas con minas. Abortar la operación. No se acerquen bajo ninguna circunstancia. Boom. Boom. Los acorazados Yashima y Yatsuse solo se dieron cuenta del campo de minas al que habían navegado a toda velocidad cuando ya era demasiado tarde. El Atsuse fue el primero en hundirse, dejando a 450 tripulantes atrapados en el fondo del mar. El Yashima, rescatado inicialmente por los barcos de escolta, corrió la misma suerte 5 horas después. Desde el inicio de la guerra, los rusos no tenían intenciones de utilizar el puerto de Port Arthur para sus operaciones. De hecho, desde los primeros días, habían desplegado 2 barcos especializados en sembrar minas, colocando cientos en las aguas circundantes. A pesar de haber navegado 2 meses más que en la línea temporal original, el destino de ambos acorazados japoneses no cambió. La verdad es que la marina rusa era conocida por su estrategia de sembrar minas incluso frente a sus propios puertos, por lo que, aunque la flota del Pacífico no se hubiera retirado a Vladivostok, el final de estos barcos probablemente habría sido el mismo: hundirse en un campo de minas. Los combates en Manchuria tenían características únicas que los diferenciaban de otros escenarios de guerra. Para empezar, no había ciudades propiamente dichas. Si bien existían puntos con cierta concentración de población y desarrollo comercial, no se asemejaban a lo que normalmente se concebía como ciudades modernas. Aunque había estaciones ferroviarias importantes, pocas eran consideradas estratégicamente indispensables desde un punto de vista militar. Entre ellas, Port Arthur en la costa destacaba como la más significativa. Sin embargo, había otros puertos disponibles, y su pérdida no significaría necesariamente un desastre. Aún así, el ejército japonés no podía avanzar hacia el norte dejando Port Arthur sin asegurar a sus espaldas. Por su parte, los rusos también habían decidido abandonar las tácticas de guerra de desgaste alrededor de Port Arthur, lo que resultaba en enfrentamientos sangrientos casi a diario.
Mientras tanto, el verano se acercaba, y excepto por los combates en Port Arthur, la guerra había adquirido un carácter de desgaste, con el consumo constante de tropas y recursos. Entonces, de repente. ¡Bum! ¡Boom! Las dos acorazados de la flota combinada, que nunca antes habían aparecido en el campo de batalla, se acercaron a las aguas frente al Usun, y explotaron por sí solos. ¿Es en serio? ¿De verdad les pasó esto? ¿No debió ser porque estaban desesperados? Quizá intentaron desviar nuestra atención con un ataque al puerto. ¿Y para qué? Nosotros ni usamos el puerto del Usun. Con las minas allí tendidas, nos tomaría un año despejarlo para volver a utilizarlo. Incluso Román, comandante de la fortaleza, estaba tan sorprendido por la noticia de que dos acorazados enemigos habían sido destruidos que apenas podía creerlo. ¿Esto de verdad les pasó? ¿Cómo? ¿Por qué razón? Aunque Román desconocía que en la historia original los propios enemigos se habían encerrado con sus propias minas, lo que resultó en la absurda situación de que su flota no podía salir al mar Amarillo, para él, los dos acorazados simplemente habían llegado con arrogancia, y de pronto habían montado un espectáculo suicida. Esta noticia, demasiado absurda para siquiera considerarla una táctica de engaño, llegó rápidamente a Vladivostok. ¿Qué error tan grande habrán cometido los enemigos? Si la flota combinada les ofrecía este espectáculo tan costoso, Rusia debía responder con algo igual de contundente. Es hora de salir. El enemigo está en su momento más vulnerable. Llevamos 7 meses esperando este día. Vamos, adelante. ¿Qué? ¿Que no se habían retirado temporalmente por una estrategia? ¿Que acababan de perder 2 de sus 6 acorazados principales por unas simples minas? Esto era un regalo divino, la recompensa por tanto tiempo de paciencia. De todos modos, el enemigo no podía evitar la batalla. ¿Por la soberanía del mar Amarillo? No. A estas alturas, ni las líneas de suministro marítimas ni los movimientos de tropas en esa región importaban ya. El mar de Japón. Más allá de eso estaba su propio territorio. Aunque protegieran su tierra con baterías costeras, aún estaban los puertos de Corea, como el de Busan. La flota combinada, con tanto que proteger, no podía permitirse huir ni evitar el combate, a pesar de estar en desventaja. Toda la flota, a zarpar. Dim, dim, dim. Con la orden del almirante Alexeyev, comandante supremo de la flota del lejano oriente, el puerto de Vladivostok, que había estado en silencio durante toda la guerra, resonó con las campanas de partida. Mientras tanto, el comandante general Dukovsky, al enterarse de la salida de la marina y de que el Usun resistía con fuerza, comenzó a preparar su siguiente movimiento. Esta mañana, nuestra marina partió del puerto de Vladivostok para enfrentarse en batalla decisiva. Nosotros, a partir de ahora, debemos prepararnos para el combate. El ejército japonés, que parecía inagotable al recibir constantemente refuerzos desde su territorio, finalmente estaba llegando al límite. A partir de hoy, solo Rusia recibiría refuerzos a través del ferrocarril transiberiano. Justo después de que la ofensiva del Cuarto Ejército Siberiano del general Kellogg fuera bloqueada, comenzó la Cuarta Ofensiva General. Aunque la fortaleza del Usun sufría por el cansancio acumulado y el aumento de bajas, su moral seguía alta. ¿No estaban, después de todo, ganando la guerra? Aguanten. Esta es la última ofensiva. Ya no tienen más reservas para reforzarse. ¿Ese medio ejército 2? ¿No eran campesinos hasta el año pasado? La diferencia entre soldados veteranos, preparados exclusivamente para la guerra, y reclutas recién entrenados en programas de 3 meses. La diferencia entre un ejército envalentonado por continuas victorias y otro atemorizado por repetidas derrotas. Y sobre todo, la diferencia en poder de fuego que podía proporcionar una fortaleza estable. Respaldada por todas estas ventajas, la fortaleza del Usun continuó siendo el escenario de masacres diarias. Desde lejos, el comandante en jefe del cuartel general, Liang Maiwao, observaba el desarrollo de la guerra y ajustaba los planes estratégicos. Pero no estaba simplemente mirando. Había ordenado la integración de la última división activa en el territorio, la séptima división. Había reemplazado al comandante del tercer ejército con Kodama Gentarm, quien había sido su jefe de Estado Mayor. Y estaban aprovechando cada batalla como lección para analizar la estructura de la fortaleza en su totalidad. La mayoría de las estructuras artificiales frente a la fortaleza habían sido destruidas.
La cuarta ofensiva general no era un acto de desesperación, sino un plan ejecutado bajo la conclusión de que, hasta cierto punto, la fortaleza era vulnerable. Aunque los dos acorazados que deberían haber brindado un potente apoyo desde el mar se habían hundido de manera absurda, Yamagata aún creía que esta ofensiva tenía posibilidades de éxito. La fortaleza de Lusun es más débil en el noroeste. Envía la séptima división por ese lado. Solo necesitamos abrir una brecha. Si no lo logramos ahora, no tendremos más balas ni proyectiles. Hay que hacerlo a toda costa. Si fracasaban nuevamente, el ejército tendría que retroceder y establecer una nueva línea de defensa en el río Yalu. Probablemente, ni siquiera podrían sostener esa defensa antes de que el gobierno abandonara Corea debido a los costos de la guerra. Por eso, tenía que ser aquí y ahora. Quizá fue el liderazgo desesperado de Yamagata lo que dio resultados. Después de 10 días de lucha, con un promedio de 4.000 bajas diarias, finalmente lograron abrir una brecha en el debilitado flanco noroeste, donde no quedaba ni un ladrillo intacto. Ya no queda maldita fortaleza. El enemigo está atrapado como una rata. Todos, al ataque. Banzai por el emperador. Esta vez, los rusos, que a menudo recuperaban posiciones con contraataques perfectamente calculados, no podrían reaccionar, o eso creían. Con esta convicción, el bastón de mando de Yamagata dirigió a todas sus tropas hacia el noroeste de la fortaleza. Como el agua que se derrama sin control cuando una presa se rompe, las fuerzas japonesas se desbordaron hacia el interior de la fortaleza de Lusun. Por supuesto, no había estructuras defensivas internas, como las murallas de un castillo medieval. El enemigo, ahora sin posiciones fortificadas, se enfrentaría a una batalla en clara inferioridad numérica. Convencidos de su victoria, los comandantes japoneses, cegados por la dulce promesa del triunfo, avanzaron con frenesí. Sin embargo, lo que encontraron al ingresar al interior de la fortaleza fue algo completamente inesperado. ¿Qué es eso? ¿Una montaña? No era exactamente una montaña, pero sí un montículo de sacos de arena, claramente fortificado, y con soldados enemigos apostados en la cima. Los soldados japoneses, que habían entrado llenos de esperanza, se detuvieron momentáneamente al ver la colina artificial que se levantaba ante ellos. De nuevo, no había fortaleza. No había alambradas. Pero, de alguna manera, había una línea defensiva enemiga. Y esta estaba en lo alto de una colina. La colina 203. Una elevación de 203 metros sobre el nivel del mar, 666 pies, el terreno más empinado de Port Arthur. Vengan si se atreven, insectos. ¿Qué pasa, idiotas? ¿Se emocionaron? Es hora de la segunda ronda. Así era. La fortaleza no había caído todavía. Solo que lo que antes eran 39 kilómetros de fortificaciones ahora se reducía a 29 kilómetros. A medida que las posiciones defensivas se volvían insostenibles, Román había tomado la decisión de abandonar ciertas partes de la fortaleza. ¿Ah? ¿Quieres que atravesemos eso? La colina 203 no tenía murallas, ni alambradas, ni fosos. Pero, con toda seguridad, había ametralladoras ocultas, como había sido el caso hasta ahora, y las baterías ya estaban perfectamente alineadas. Subir esa colina con un rifle en la mano era, de por sí, una tarea casi suicida. Observando desde lo alto a los enemigos que, emocionados por su avance, ahora vacilaban, Román murmuró para sí mismo. Si la guerra de fortalezas terminó, ahora empieza la guerra por las colinas. La fortaleza de Lusun, diseñada por Román, aún no había caído. ¿Existe un ejército más honesto que la marina? 5 disparos listos. Disparo 1, fuego. Boom. Fuego. Todo despejado. Disparo 2, fuego. Fuego. El calibre de los cañones principales. El desplazamiento de los barcos. La velocidad y la capacidad de maniobra de las naves. El número de embarcaciones. Los cañones secundarios. El alcance de los cañones principales, y así sucesivamente. Todo se traduce en cifras desde el momento en que un barco entra en el dique seco, convirtiéndose en una unidad de combate dentro de una flota. Por eso, salvo que ocurra un evento extraordinario o se introduzca un arma revolucionaria, es casi imposible alterar las variables en una batalla entre dos flotas. Especialmente si el día es despejado y el mar está en calma. Un pequeño bote enemigo se aproxima.
Artilleros de las ametralladoras, listos. Disparen en cuanto estén preparados. Fuego. Era una época en la que ningún país había incorporado submarinos. La batalla decisiva entre la flota del Extremo Oriente y la flota aliada estaba destinada a resolverse desde el momento en que ambas se encontraron cara a cara en el Mar del Este. Flota del Extremo Oriente. 15 acorazados, 15 cruceros, 9 destructores. Flota aliada. 2 acorazados, 23 cruceros, 15 destructores. Además, la flota del Extremo Oriente contaba con 17 cañoneras y 10 torpederos, mientras que la flota aliada disponía de numerosos barcos de escolta pequeños. Sin embargo, estas embarcaciones menores no tenían un papel relevante en el enfrentamiento entre los barcos principales. ¿Solo 2 acorazados enemigos? ¿Eso significa que en total solo tienen 4 barcos importantes? El número de cruceros y destructores también es algo menor de lo que habíamos previsto. Parece que han dejado algunas naves para escolta o defensa en otros lugares. Entonces, podemos asumir que estamos enfrentando el grueso de la fuerza naval enemiga. Todavía no era la era de los dreadnoughts, y los acorazados raramente superaban las 7.000 toneladas. Pero el almirante Rommel, al ver que el enemigo había traído barcos solo para llenar cifras, estaba convencido de su victoria. Era una época sin submarinos que atacaran desde las profundidades, sin lanchas rápidas para distraer al enemigo, ni camiones de 16 pulgadas capaces de disparar proyectiles de más de 1 tonelada. Pero Rommel lo entendió de forma instintiva. La diferencia numérica insuperable en acorazados. El nivel anticuado de la flota enemiga, que apenas estaba entrando en la era de los acorazados. Ese exceso de armas grandes sobre la cubierta de barcos de apenas 3.000 toneladas, como si hubieran servido una porción exagerada en un plato que apenas puede contenerla, lo decía todo. Los destructores enemigos no pueden atravesar el blindaje de los acorazados. Además, son más lentos, así que tomaremos la iniciativa. No importa cuánto peso pongan en sus cañones gigantes. Si no pueden penetrar el blindaje de un acorazado, entonces tendrán que someterse a un cruce en T. El llamado cruce en T. Si una flota se posiciona primero en forma de T frente al enemigo, este último solo podrá disparar con los cañones delanteros, mientras que la flota mejor posicionada podrá utilizar todos los cañones laterales. Ignorando los ataques de los destructores enemigos, las naves lideradas por el almirante Rommel maniobraron para enfrentarlos en la formación T. Durante esta operación, muchas embarcaciones fueron hundidas, pero la mayoría de los acorazados resistieron sin ceder fácilmente. ¿Y si lograban posicionarse incluso recibiendo daño deliberadamente? Toda la flota, fuego a discreción. Ahora era el turno del enemigo, que había disfrutado atacando, de moverse. Aunque se acercaron, la distancia de combate seguía siendo de más de 5 kilómetros. Es decir, disparar con los cañones delanteros tenía una precisión tan baja que apenas valía la pena intentarlo. Tardíamente, la flota aliada también maniobró para formar una contraposición en T contra la flota del Extremo Oriente. El problema era que, a diferencia de la flota del Extremo Oriente, ellos no contaban con un blindaje capaz de resistir los cañones principales de los acorazados. Ni siquiera el poderoso Imperio Británico había comprendido aún completamente las diferencias de capacidad entre los acorazados y las demás embarcaciones en combate naval. Sin embargo, el almirante Rommel, mientras continuaba liderando la batalla de aquel día, llegó a una revelación. Los acorazados. Estaba claro que, en los mares, destructores y cruceros se convertirían en piezas obsoletas, relegadas a la categoría de chatarra, y que solo los acorazados serían reconocidos como auténtica fuerza de combate. Y la batalla de hoy lo demostraría. 5 de junio de 1904. El destino de la flota del Báltico, originalmente sellado, fue heredado ese día por la flota aliada. Capítulo 53. La flota aliada ha sido derrotada. Almirante Eiichiro Togo, comandante de la flota, sobrevivió. Almirante Tomosaburo Kato, comandante de la primera flota, falleció. Almirante Ikonohou Kamimura, comandante de la segunda flota, gravemente herido. Saneyuki Akiyama, teniente comandante y jefe de operaciones de la flota, falleció. Aunque de rango menor, era el colaborador más cercano del almirante Togo y pieza clave en la planificación estratégica de la Marina. Bajas. 2.880 muertos, 820 heridos.
La mitad de la fuerza quedó destruida, y el resto, apenas capaz de regresar al puerto, estaba en un estado que requería decidir si repararlos o abandonarlos por completo. ¿Y el enemigo? ¿Qué hay del enemigo? Desde el inicio, se sabía que una batalla decisiva entre flotas acabaría con grandes pérdidas en la marina. El objetivo de la flota aliada no era ganar, sino detener al enemigo. En otras palabras, si las bajas enemigas también eran significativas, la operación podía considerarse un éxito. Sin embargo, el informe que llegó a oídos de Iwao no era el que esperaba. Un acorazado enemigo gravemente dañado, otro hundido. Perdieron otras embarcaciones menores, pero, sus pérdidas no son comparables con las nuestras. ¿Eso significa que pueden volver en cualquier momento? Sí, así es. Al inicio de la guerra, el cuartel general imperial había enviado todos los suministros y tropas disponibles a Busan, Wonsan y Gemulpo. Luego, cuando el frente en el río Yalu se intensificó, los barcos comenzaron a transportar provisiones hacia Nampo, justo al sur de Pyongyang. Finalmente, cuando se abrió el frente en Manchuria, las naves con la bandera del sol naciente llevaban reservas, alimentos y suministros de guerra hasta Sinuiju, en la desembocadura del río Yalu. Pero si ahora todas las rutas marítimas estaban bloqueadas, ¿significa esto que nuestras fuerzas expedicionarias están completamente aisladas? Potencialmente, sí. No. No, no es un aislamiento total. Si se reúnen todas las fuerzas disponibles y el enemigo aún no ha capturado los puertos de Corea, sería posible transportar suministros. Por ejemplo, evitando las horas de operación enemiga, podrían enviar cargamentos a través de la ruta Tsushima-Busan. De Busan a Anseong, Seúl, utilizando el ferrocarril estadounidense, y desde allí a Pyongyang. Luego, desde Pyongyang, continuar hacia el frente de Manchuria mediante trenes y rutas terrestres. Si se utilizara este sistema, aunque no fuera mucho, sería posible transportar algo. Demostrando por qué había alcanzado el cargo de jefe de Estado Mayor, Iwao, con la mente funcionando a toda velocidad, buscaba desesperadamente una solución, incluso en la más mínima oportunidad. Sin embargo, cuanto más profundizaba en sus pensamientos, más sombrías se volvían sus conclusiones. Llegó a comprender que, con el tiempo, la capacidad para mantener el frente se reduciría a cero. El país ya había raspado el fondo del barril del Tesoro Nacional para cubrir los costos de la guerra, y ahora el transporte de suministros se había vuelto decenas de veces más difícil. Incluso con rutas directas como Osaka o Nagoya hacia Manchuria, el cuartel general imperial ya acosaba constantemente a las fuerzas expedicionarias como una esposa regañona. Y ahora, ni siquiera eso sería posible. Aún no. Aún no han capturado los puertos. Cada puerto cuenta con artillería costera, y parece que al enemigo le tomará tiempo ocupar los puertos traseros y llevar a cabo un desembarco. ¿Pero de qué sirve eso? El cuarto asalto general ha fracasado. El comandante Yamagata solicita más refuerzos. Envíen todas las municiones de alto explosivo que queden en el país. El enemigo ha cavado trincheras en las montañas, y ahora se esconde bajo tierra. Se ha desatado una epidemia en nuestro campamento. Si no se toman medidas, sufriremos grandes bajas, como los miles que padecieron escorbuto el invierno pasado. Este país es una nación insular, pero ya no tiene marina. No importa que hayan quemado sus naves para luchar con todo, toda la información apuntaba a una sola conclusión: derrota. Esta guerra estaba perdida. Jefe de Estado Mayor Iwao, ¿hay alguna solución? Sin embargo, Iwao, bajo las miradas de incontables miembros del gabinete y del cuartel general imperial, no se atrevió a pronunciar la palabra derrota. Si llegaba a mencionarla, no solo recaería sobre él toda la responsabilidad de los planes operativos, sino que también se convertiría en el chivo expiatorio de toda la nación. En su lugar, exprimió su mente al máximo para dar una respuesta que, aunque no ocultara por completo los hechos, al menos evitara esa palabra fatal. Primer ministro, debemos negociar un armisticio. Y debemos hacerlo de inmediato. Mientras Corea aún esté bajo nuestro control. Mientras el frente de Manchuria se mantenga un día más y nuestras tropas sufran menos bajas hoy. Y mientras no sabemos cuándo el país se declarará en bancarrota. Debemos negociar. Debemos detener la guerra. Ese día, bajo el liderazgo de Iwao, el objetivo del cuartel general imperial comenzó a cambiar. Hasta entonces, su propósito había sido ganar la guerra.
A partir de ese momento, su misión sería terminarla. Ito actuó de inmediato y convocó a los diplomáticos de Estados Unidos y Gran Bretaña. Después de la batalla del río Yalu, las divisiones 9, 10 y 13 del Tercer Ejército avanzaron desde el puerto de Wonsan, recibiendo suministros hasta abril, con el objetivo de marchar por tierra hacia Vladivostok a través de Andong, Gyeongseo y Oeryon. Sin embargo, el uso del puerto de Wonsan quedó bloqueado debido al deshielo, lo que resultó en un fracaso. 5 de junio. La batalla del Mar del Este terminó con una victoria rusa. La flota aliada japonesa quedó incapacitada para cumplir su misión. Rusia, tras una semana de reparaciones, comenzó su ofensiva marítima a gran escala. 9 de junio. El cuarto asalto general liderado por Yamagata Hirimoto fracasó tras casi 3 semanas de combate. Se estima que las bajas fueron de 50.000 hombres. Como consecuencia de la derrota de la flota aliada, no había posibilidad de un nuevo asalto. El fracaso del cuarto asalto permitió al enemigo avanzar el frente, lo que llevó al general Keyoga a iniciar su marcha hacia el sur. El general Dukovsky planeaba descender hacia el sur tan pronto como la campaña en Manchuria llegara a su fin. Y finalmente, 29 de junio, hoy. ¿Qué dijiste? El zar ruega encarecidamente que considere la propuesta de armisticio. Una propuesta de armisticio había llegado. Subieron al frente llenos de entusiasmo, fueron derrotados rotundamente, y ahora querían negociar un armisticio. Muy bien. Una propuesta como esa, podría considerarla. Pero, ¿por qué tenía que enterarme a través del embajador estadounidense? Frunciendo el ceño, pregunté, y el hombre frente a mí respondió con una cortesía tan calculada que parecía vacía. Embajador Robert S. McCormick. No estoy preguntando sobre el contenido de la propuesta. Lo que quiero saber es por qué eres tú quien la trae a mí. ¿Acaso Rusia y Japón no retiraron todas sus delegaciones diplomáticas y rompieron relaciones en diciembre del año pasado? Por ello, mi gobierno me pidió que actuara como intermediario en este asunto. ¿No podrían haber enviado un telegrama? Si lo hubieran hecho, podríamos haber respondido nosotros mismos. Por supuesto, de haber recibido semejante telegrama, ni siquiera habríamos contestado. ¿Con qué cara piden un armisticio ahora, después de avanzar con tanta arrogancia hasta Manchuria? La primavera pasada, cuando negocié un armisticio con Japón, mi primo Billy me envió un telegrama diciendo: «Eres un ángel ingenuo». ¿Se refiere al Kaiser alemán? Sí, decía que al buscar un armisticio de forma débil, a pesar de que el enemigo mostraba abiertamente su codicia, me estaba comportando como un necio. La verdad es que ese maldito Billy parecía tener una cercanía especial conmigo. Cada tanto, incluso en medio de la guerra, me enviaba telegramas diciendo cosas como: «Lo estás haciendo bien. Puedes ganar. Apoyo a Rusia». Yo también tenía ciertas razones para mantenerme en buenos términos con el ejército alemán, así que simplemente lo toleraba. No siento hostilidad particular hacia Estados Unidos. Incluso cuando el presidente Theodore Roosevelt emitió una declaración oficial apoyando abiertamente a Japón, lo respeté. Respeté que su país proporcionara enormes cantidades de materias primas y suministros de guerra. Incluso respeté que su gobierno comprara bonos para financiar a Japón. Esto no es algo que deba abordarse desde lo emocional. Estados Unidos simplemente decidió apoyar a Japón porque consideró que su victoria favorecería más su política de apertura comercial. De manera similar, Gran Bretaña ayudó a Japón porque temía que, si ganábamos esta guerra, no nos conformaríamos con 1 o 2 puertos de aguas cálidas, sino que tomaríamos toda Asia Oriental. Y Wilhelm. Ese desgraciado lo hizo por puro odio racial hacia los asiáticos, pero también porque sabía que, en términos generales, podía debilitar simultáneamente a Gran Bretaña y a Rusia. Nosotros no somos tan diferentes. Desde el inicio de esta guerra, hemos eliminado al menos a 300.000 japoneses. Aunque las cifras exactas no están claras, su país también ha enviado observadores militares. Deben tener una idea aproximada. Así que dígame, embajador McCormick, ¿qué beneficio tiene para nosotros detener esta guerra ahora? Aunque siento que mi cabeza va a estallar cada vez que veo los papeles del presupuesto, incluso desde aquí puedo ver que ha llegado nuestro turno. La guerra no es un simple juego por turnos, pero tampoco somos tan tontos como para dejar que un enemigo incapaz de abastecerse siga avanzando hacia el sur a su antojo. Majestad, con su permiso, seré franco.
El exceso de militarismo de Rusia está generando preocupación entre muchas naciones. Esto podría percibirse como una amenaza a sus intereses. Así que, al final, todo se reduce a sus propios intereses. No había nada más que escuchar. Embajador, terminemos aquí. Si tiene algo más que decir, diríjase al primer ministro Witte. Si esta guerra hubiera sido algo más equilibrada, ¿Estados Unidos habría actuado así? Probablemente no. Seguramente habrían usado su discurso sobre la paz y jugado al intermediario amable. Pero esta guerra no es de esas. Nosotros también hemos sufrido grandes sacrificios, y el resultado ha sido una ventaja militar abrumadora. Majestad, el embajador británico también ha solicitado una audiencia. ¿Cómo desea proceder? Que el conde se encargue. ¿Es que estos japoneses no tienen ni la decencia de entregar su rendición en persona? Aún así, parece que finalmente han entendido que han perdido la guerra. Inmediatamente terminé la reunión privada y convoqué al primer ministro Witte. Tras evaluar la situación, Witte llegó a una conclusión. Ya me parecía que se estaba agotando, Majestad. Quizás pronto será imposible financiar la guerra a través de bonos. ¿Por qué lo cree? Por mucho que los gobiernos y los mercados privados de las grandes potencias actúen de forma independiente, siempre se alinean cuando se trata de proteger intereses nacionales críticos. Incluso Francia podría dudar en respaldarnos ahora. Aunque Rusia ha emitido una cantidad considerable de bonos durante la guerra, ¿realmente sería tan repentino? Tal vez sí, pensé. El patio de recreo de las potencias. El espacio compartido del mundo. China. El momento en que Rusia intentara no solo ser el mayor accionista de ese país, sino también tomar el control de su administración, sería suficiente para incomodar a todas las potencias. Que nos corten el acceso a los bonos es casi una consecuencia natural. Después de todo, basta con observar cómo Gran Bretaña y Estados Unidos se negaron a renovar los bonos japoneses emitidos durante la guerra ruso-japonesa para entender la psicología detrás de esto. No tienen la fuerza ni la voluntad para tomar lo que desean, pero no pueden soportar ver a otros hacerlo. HMMM. Infórmeles al general Dukovsky que acelere el avance hacia el sur. Aunque me moleste esta situación, no podemos permitirnos tomar ninguna acción adicional. Al final, esas naciones no tienen forma de enviar ejércitos a Asia. Debemos aplastar aún más al ejército japonés. En su lugar, debemos destruir a Japón por completo. Si la guerra es una herramienta de la diplomacia, entonces esta será nuestra declaración más contundente. Tenía mis dudas, pero lo esperaba. ¿Qué noticias hay? Ha llegado una propuesta de armisticio a través de los canales diplomáticos. Pero eso solo ha hecho que Su Majestad el Zar desee aún más que ninguno de ellos regrese con vida. Ya no queda nada que se parezca a la defensa de Port Arthur. Tampoco hay combates para frenar el avance enemigo hacia el norte. Con la ofensiva japonesa completamente detenida, Manchuria disfruta de un breve pero dulce respiro. Ambos ejércitos han hecho una pausa, y no hay enfrentamientos por el momento. Habiendo ganado ya, hablar de un armisticio ahora no tiene sentido. Es absurdo. General Román, ahora somos nosotros quienes estamos a la ofensiva. Las condiciones ya no son tan favorables como lo eran en las fortificaciones. Y no es solo eso. A medida que avancemos hacia el sur, las líneas de suministro serán más largas y las probabilidades de caer en tácticas enemigas aumentarán. Es probable que nuestras bajas sean mayores que antes, y ni hablar de lo que sucedería más al sur, en Corea. Por eso Dukovsky había planeado una última batalla decisiva en Manchuria. Aún así, debemos hacerlo. Cuanto más sangre derramen, más glorioso será para el imperio. Eso es cierto. El marco general sigue siendo el mismo. Solo que esta vez, aunque implique mayores pérdidas, aunque sea más brutal de lo previsto, el enemigo debe ser exterminado en mayor número. Dukovsky no sabía exactamente cuántos tendrían que morir, pero tenía claro que Su Majestad el Zar no estaría satisfecho con un sacrificio mediocre. Si tuviera que expresarlo, diría que debe ser tanta sangre que no quede espacio para que se inmiscuyan mediadores. Aquellos que se autoproclaman guardianes de la paz y alardean de neutralidad no tendrían nada que decir frente a una matanza de tal magnitud. Román. Sí, comandante en jefe. Regresa a la fortaleza de Port Arthur. Haz lo que sea necesario.
Detona esas minas, libéralas al mar, pero despeja el puerto. ¿Enviarás barcos? Eso significa que... Sí. Para obtener una victoria aún mayor, no queda más remedio que un desembarco en la retaguardia. Podemos aplastar al enemigo en una batalla, pero no aniquilarlo. Debemos cortarles la retirada para que no puedan escapar. Evidentemente, esto también implicará considerables bajas para el ejército ruso. Morirá mucha gente, otra vez. Hasta ahora hemos luchado de manera bastante segura, ¿no crees? A cambio, el enemigo sufrirá más pérdidas. Eso es suficiente. Porque eso es la guerra. Capítulo 54. Batalla campal, Pitched Battle. Una batalla en la que ambos ejércitos, sin distinción de roles ofensivos o defensivos, se agrupan en una región específica para enfrentarse en combate masivo. Un ejemplo representativo de una batalla campal sería la batalla de Waterloo o de Napoleón. Con tropas de reserva, caballería, cuerpos regulares y todas las unidades militares actuando como piezas de ajedrez, la batalla de Waterloo es, sin duda, un modelo sobresaliente de esta clase de enfrentamiento. Estas batallas, que bien podrían compararse con las batallas de flotas de la Marina trasladadas a tierra firme, tienen una única regla que jamás debe olvidarse. Bajo ninguna circunstancia, se debe huir. Desde la batalla de Canas en la antigüedad hasta la batalla de Isandlwana, ocurrida hace apenas 35 años, la historia demuestra que, en este tipo de enfrentamientos extremos entre fuerzas poderosas, jamás se debe dar la espalda al enemigo. Si estás lo suficientemente cerca para matar al adversario, el adversario también está lo suficientemente cerca para matarte. Es un combate despiadado, donde ambos bandos aceptan sufrir bajas con tal de aniquilar al enemigo. Por otro lado, ya sea caballería pesada, artillería o ametralladoras, si muestras tu espalda, jamás podrás matar al enemigo. Por eso, bajo ninguna circunstancia, jamás se debe huir. Por supuesto, si es justo antes del inicio del combate o al poco tiempo de comenzar, puede ser posible escapar. Sin embargo, siendo una batalla campal en terreno llano, será difícil eludir la persecución enemiga, y ese intento resultará en un número devastador de bajas. Pero ¿qué pasa si las pérdidas se acumulan y la línea del frente empieza a ceder? Si no solo cede, sino que se rompe, y el enemigo penetra en las líneas en formación caótica. Sí, pese a ser una batalla campal sin emboscadas ni ataques envolventes, caes en las trampas, distracciones o ventajas del enemigo. ¿Qué ocurre si pierdes una batalla campal bajo estas circunstancias? Por favor, perdóname. No quiero morir. Muere. Mátenlos. No dejen con vida a los que huyen. En medio del campo de batalla, rendirse no significa ser perdonado. Si tienes suerte y sobrevives hasta el final de la batalla, puede que el enemigo acepte tu rendición. Si lo hace, será un enemigo misericordioso. Ametralladora ligero lista para disparar. ¿Se atreven a mostrar la espalda? Abran fuego. Ratatatatatata. Huir a toda velocidad es casi imposible. El enemigo también corre hacia ti, gritando. Mis piernas, mátalo. Finalmente. Debería llamarlo un espectáculo grandioso porque estamos ganando, o como ser humano, simplemente un infierno. General Fork, si hay un lugar donde la vida humana carezca de valor, sin duda es este. Estoy de acuerdo. Una vez que una batalla campal comienza, siempre produce un resultado. No hay ambigüedad en una batalla campal. Se gana, se pierde o ambos bandos son exterminados sin que quede nada. El primer y segundo ejército de Yamagata, que ya no tenían voluntad de avanzar hacia el norte, ni reservas infinitas para reforzar sus filas, ni suficientes suministros para enfrentarse al enemigo, apenas lograban mantener la línea del frente. Aguardaban con una débil esperanza en las negociaciones en curso desde la patria. Dukovsky, sin embargo, respondió con una batalla campal justa. Evitar que incluso un solo enemigo lograra cruzar el río Yalu con vida. Si ese era el objetivo de esta batalla campal, entonces Dukovsky había cumplido con su deber como comandante en jefe. La batalla de Manchuria. La aniquilación del primer y segundo cuerpos de Siberia del ejército ruso tras su reagrupación. El cuarto y quinto cuerpos permanecen en buen estado. Las 5 divisiones del ejército del lejano oriente sufrieron numerosas bajas. El primer ejército japonés. Aniquilado. El segundo ejército japonés. Aniquilado.
Una batalla con una proporción de bajas de 1, 2, 6. Si consideramos que en la batalla de Waterloo la proporción, excluyendo los rendidos, fue de aproximadamente 1, 1, 6, esto claramente constituye una gran victoria. Aún así, las bajas del ejército ruso fueron inmensas. ¡Ah! Sálvame. Por favor, sálvame. Amputa la pierna. Si no la cortas, se pudrirá. Hierro al rojo. Usa el hierro al rojo para cauterizarlo. Chis. Mátame, por favor. Sin embargo, las pérdidas del ejército japonés llegaron a tal nivel que ni siquiera pudieron gritar. Los muertos no pueden alzar la voz. Tras el final de la batalla de Manchuria, el general Yamagata retiró apresuradamente el frente hacia el sur, en lo que solo puede describirse como una fuga. Tal vez se quedaron sin fondos en el gobierno central para continuar la guerra. No importaba. Aquí ya no quedaban tropas, municiones, suministros ni voluntad para enfrentarse al enemigo. Y mientras retrocedía, lo esperaba un nuevo ejército. El enemigo ha llegado. El enemigo está aquí. ¿Llegaron? Los hemos estado esperando. Bueno, comienza la batalla del río Yalu, temporada 2. Si hubieran muerto la última vez en el Yalu, no tendrían que preocuparse por morir hoy. Era el ejército del general Román, que, gracias al apoyo naval, había partido primero desde Port Arthur y capturado el área de la desembocadura del río Yalu, incluyendo Sinuiju, esperándolo allí. Por delante, el general Román daba una cálida bienvenida, burlándose de Yamagata por caminar hasta allí para morir. Por detrás, el ejército principal del comandante en jefe Dukovsky bajaba como una avalancha, empujando el frente con fuerza imparable y persiguiéndolo hasta darle caza. ¡Ah! De repente, Yamagata entendió, aunque fuera un poco, por qué el antiguo comandante del primer ejército, Tameimoto, había causado tal alboroto cuando intentó suicidarse por Anakiri mientras atacaban la fortaleza de Port Arthur. Cuando la única opción es la muerte, causar un escándalo para quitarse la vida parece tener sentido. Yamagata se sentía exactamente así ahora. Quería suicidarse. ¿Eso no es una posición de ametralladoras? General. Se pueden ver sacos de arena en el río Yalu. Parece que el enemigo ha improvisado posiciones defensivas rápidamente. Con total sinceridad. La gran victoria en Manchuria. Y otra victoria consecutiva lograda con un rápido desembarco en el río Yalu. Estas noticias hicieron que Gran Bretaña y Estados Unidos, que aún estaban deliberando sobre cómo convencer a Rusia para aceptar las negociaciones de paz propuestas por Japón, abandonaran completamente el asunto. Para el cuartel general japonés, eran informes consecutivos de derrotas tan abrumadoras que apenas les dejaban un momento para respirar. Perdimos otra vez. Majestad, el emperador. Primer ministro Ito. Confié en mis ministros y les delegué esta guerra. Les entregué el destino de nuestra nación porque ustedes me suplicaron que confiara plenamente en ustedes. No tengo excusas. TSK, dígame la verdad. Así como estamos, ¿podemos ganar? Aunque la restauración Meiji había transformado al mundo en términos ideológicos, el imperio japonés seguía siendo gobernado por el emperador. Ante la severa reprimenda del emperador Meiji, Saichi-no-miya Mutsuhito, Id no tuvo más opción que inclinar la cabeza y responder. Ya no hay forma de ganar. Aquella confesión, apenas un murmullo, hizo que el emperador continuara regañándolo sin descanso. Mientras tanto, el envejecido político solo podía inclinarse repetidamente, sumiso. Un general que pierde una guerra puede ser reutilizado, pero ¿qué ocurre con un primer ministro que inicia una guerra y la pierde? Declaraciones falsas del cuartel general imperial. Los jóvenes del imperio no podrán regresar. Derrota aplastante en Manchuria. Retiradas continuas. Ya no quedaba ni una chispa de esperanza para revertir el curso de la guerra. El desplome de los precios de los bonos era un fenómeno que ni siquiera el gobierno podía detener. Interés al 7%. No, al 8%. Véndelo, aunque sea con pérdidas. Al diablo contigo. Cómpralos tú mismo si tienes tantas ganas. Incluso el cuartel general imperial había abandonado la planificación de estrategias o tácticas para presentar ante el escritorio de Ibn. En cambio, comenzaron a sugerir otras alternativas. Primer ministro, aún es posible negociar una tregua y salvar al menos a los soldados que quedan. ¿Qué puede ser más importante que las vidas humanas?
Así es. Lo primero es salvar a nuestra gente. Aquellos mismos que, con orgullo, enviaron a las reservas al infierno y promovieron operaciones basadas en sacrificios ahora hablaban de proteger vidas humanas. La ironía era casi risible. Con el cuartel general imperial completamente inclinado hacia la incapacidad de continuar la guerra, Idme empezó a quedar cada vez más aislado. Fue entonces cuando un recuerdo fugaz atravesó su mente. La propuesta que había hecho al zar durante sus conversaciones, basada en establecer un límite norte. En aquel momento, quizás debía aceptarlo. Desde su época como príncipe heredero, Idme había controlado cuidadosamente su ambición sobre Corea. Si al menos no hubiera desenvainado la espada, tal vez habría obtenido más de la mitad de Corea sin derramar una sola gota de sangre. Pero, ¿de qué servía pensar en ello ahora? Habiendo iniciado la guerra y perdido, lo único que le quedaba era rendirse y desaparecer, envuelto en ignominia. Ministro de Relaciones Exteriores, Takaaki. Sí, primer ministro. Prepare las negociaciones de rendición. Entendido. Es probable que, tras bambalinas, ya estuvieran discutiendo quién formaría el próximo gabinete una vez que Idme se retirara. El presidente del Consejo Privado, Sayonji Kimochi, probablemente sería el candidato más destacado. El último acto del colosal monstruo político que había sido 4 veces primer ministro sería soportar toda la humillación y, finalmente, abandonar el escenario. Mientras el archipiélago despertaba a una dura realidad, sumido en una depresión colectiva que parecía enfriar el aire, Rusia vibraba con la noticia de la rendición oficial de Japón. Ganamos. Hemos ganado. La guerra ha terminado. ¡Viva el zar! Ya no era aquella época en que intercambiaban victorias y derrotas inciertas incluso contra el atrasado Imperio Otomano. Ahora, este país se alzaba orgulloso como un imperio, aplastando a sus enemigos con su imponente poderío. ¿Quién, entre los ciudadanos del imperio, podía contener la euforía al escuchar estas noticias? Héroes nacidos junto a la guerra. Es cierto que el zar comenzó a entrenar al general Román desde que era apenas el príncipe heredero. ¿Y qué hay del teniente general Dukovsky? Sin duda es el mayor noble de nuestra era. Dicen que el regimiento del coronel Arzen sigue luchando incluso después de la muerte. El impacto de la guerra resonaba con fuerza, así como las expectativas que ésta despertaba. ¿Acaso nuestro mercado interno había estado tan activo en algún momento? Se dice que quienes partieron primero al extremo oriente están ahora nadando en dinero. ¿Hasta dónde llegarán las fronteras del imperio? Solo imaginar la expansión hacia Manchuria y China es asombroso. Pero no todos compartían este entusiasmo desbordado. Estaban también quienes solo deseaban el fin de la guerra. Por fin. Por fin. Primer ministro, no llore. Si alguien tan fuerte como usted muestra debilidad, nosotros también. Esa maldita guerra en el extremo oriente, que drenaba el futuro del imperio como un parásito, por fin ha terminado. Ahora es nuestra era. China. Corea. Japón. Esto es solo el principio. Oh, ¿no es así acaso? ¿Qué hacen ahí parados? Analicen las condiciones de la rendición una por una. Esto promete ser muy interesante. Y luego estaban aquellos que, con el final de la guerra, cerraban un capítulo de sus vidas. ¿Ganamos? Así es. La guerra ha terminado. Presidente, lo hemos conseguido. ¿De verdad? Los recursos en Manchuria están agotados. Incluso las fábricas más rudimentarias no dejaron de operar día y noche. Nikolai Bunge, quien nunca abandonó Manchuria ni siquiera cuando la guerra estalló, se dedicó incansablemente a proveer al ejército con los materiales necesarios. Ahora, postrado en una cama, apenas capaz de moverse, recibió al fin la noticia que tanto había esperado. Fue como si las cuerdas que lo habían mantenido atado durante tanto tiempo finalmente se rompieran. Ah. Al final, lo había logrado. Tras casi 10 años de lucha en este rincón del extremo oriente, soportando un cuerpo que parecía quebrarse, llegó hasta aquí. Se esforzó para completar el ferrocarril transiberiano y garantizar que el extremo oriente pudiera sostenerse por sí mismo. En esta tierra, donde antes solo había campos de cultivo, estableció leyes y normas que permitieron que la industria floreciera. Fortaleció el ejército del gobernador Sergei, y mientras el general Román construía fortalezas para prepararse para la guerra, Bunge hizo lo propio desde la administración.
Gracias a él, no hubo saqueos por parte del ejército ruso, ni escasez de municiones en el campo de batalla. Evitó que grandes sumas de dinero fluyeran al extranjero, asegurando que los beneficios económicos echaran raíces en toda Manchuria. Jejeje. A pesar de la presencia de numerosos funcionarios más jóvenes en la habitación, Bunge no pudo evitar que una extraña risa escapara de sus labios. Si pudiera regresar a San Petersburgo, 10 años atrás, gritaría con todas sus fuerzas a aquellos que lo ridiculizaron. Que él tenía razón. Que lo había logrado, al final. Que abrieran bien los ojos y lo vieran. El resultado de todo lo que Nikolai Kristianovich Bunge había conseguido. Sin embargo, ya era demasiado viejo. Su tiempo había terminado hacía mucho. No era más que un anciano aferrado a una era que ya no le pertenecía. Y aún así, en este momento, Bunge. Ja. La risa brotó desde lo más profundo de su pecho, incontenible. Se sentía feliz, más de lo que había imaginado posible. Tal vez, sí, tal vez toda su vida había existido únicamente para este momento. Su cuerpo, desgastado y envejecido, parecía ahora capaz de alzarse con orgullo. Sus hombros, por primera vez en mucho tiempo, estaban rectos. Ja. El sonido que escapó de su garganta no era fuerte, pero para Bunge se sintió como el grito más poderoso que había dado en toda su existencia. Los burócratas. Sí, todos estamos aquí. Señor presidente, díganos lo que quiera. Bunge pensó que desearía que ellos pudieran experimentar, aunque fuera por un breve instante, la dicha que lo llenaba en ese momento. Quizás esta sensación era un privilegio reservado para unos pocos, para aquellos que se atrevían a arriesgarlo todo, como él lo había hecho. En ese sentido, estaba bendecido. Esta es mi vida. Siempre había sido tan torpe su oído. Sus labios se movían una y otra vez, pero las voces a su alrededor llegaban distorsionadas, como ecos lejanos que no lograba descifrar. Ya no quedaba en su vida ningún apego, ningún arrepentimiento, ninguna rabia. Ni siquiera un rastro de nostalgia. He disfrutado tanto, así que, con esto, yo me iré primero. ¿Había pronunciado esas palabras? ¿Había movido los labios realmente? No lo sabía. No había escuchado ningún sonido. Tal vez era porque su oído ya no funcionaba. Pero, ¿qué importaba? ¡Qué alivio! Era un alivio absoluto. Tan inmensamente liberador. Capítulo 55. Su Majestad, Japón ha propuesto negociar su rendición. A diferencia del inicio de la guerra, desde el verano había perdido la capacidad de intervenir directamente desde San Petersburgo. Nuestras tropas comenzaron a caer en cantidades alarmantes. Noticias como capturamos a tal comandante enemigo o desapareció tal división enemiga dejaron de llegar a mis oídos. Los combates en Manchuria se tornaban cada día más feroces. Incluso con las victorias continuas, no podía sentir alegría. Tampoco era capaz de prever cuánto tiempo más resistiría el enemigo. Sin embargo, al recibir una propuesta oficial de negociación para la rendición, sentí como la tensión que me había aprisionado durante meses se desvanecía. Finalmente, podía respirar con mayor libertad. Felicitaciones, Su Majestad. La guerra ha terminado, Su Majestad. Hemos ganado. Solo cuando los presentes comenzaron, uno tras otro, a expresar palabras de felicitación, pude sentir el peso real de esta victoria. 8 meses, y ya me parecía insoportable. Ni siquiera habíamos luchado un año completo, pero mi cuerpo, aún lejos del campo de batalla, parecía completamente agotado. Mi sangre se había secado, y mis entrañas ardían. Me preguntaba cómo este país, en la historia original, logró soportar un conflicto que se extendió por un año y medio. Por otro lado, no podía comprender cómo Japón, que ni siquiera había logrado emitir bonos de guerra, había resistido tanto tiempo. Pero ahora, ¿qué importaban esas preguntas? Hemos ganado. Solo quedaba disfrutar plenamente de la victoria. Conde Dashkov. Sí, Su Majestad. Que el Ministerio Imperial comience hoy mismo a analizar las batallas pasadas y prepare los reconocimientos correspondientes. Entendido. Cuando termina una guerra, lo primero es honrar debidamente a quienes lucharon valerosamente. Ministro de Finanzas Kotovtsov, informe cómo se manejarán las pensiones de guerra y las indemnizaciones. Prepararé los detalles de inmediato. Y Primer Ministro Uite.
Sí, Su Majestad. Aunque aún no había dado ninguna orden, Witte ya mostraba esa expresión suya, la de un intrigante villano en su máxima expresión. Le otorgo plenos poderes para las negociaciones de rendición. Parta de inmediato hacia Estados Unidos. Saldré de inmediato. Sabía bien cuánto tiempo había esperado este momento el primer ministro Witte. Entre nosotros, no hacían falta más palabras. Witte embarcó al día siguiente rumbo a Estados Unidos. Aunque se hablaba de negociaciones de rendición, eso no significaba que Japón, de la noche a la mañana, hubiera cambiado completamente de actitud, se hubiera rendido de forma incondicional y entregado su territorio sin condiciones. Para llegar a tal extremo, normalmente sería necesario ocupar su capital y erradicar cualquier forma de resistencia. Por ejemplo, en la guerra franco-prusiana, los prusianos lograron ocupar París en menos de un año. Solo entonces pudieron abrir negociaciones más bien amenazas, imponiendo una indemnización de 5.000 millones de francos y tomando Alsacia-Lorena, mientras sus tropas permanecían en París para quebrar completamente la voluntad de resistencia de los franceses. Sin embargo, esta guerra era, estrictamente hablando, una campaña de expedición para ambos países. Japón no había perdido ni una sola isla de su territorio original, aunque sus recursos y tropas estaban completamente agotados. Nosotros, por otro lado, a pesar de nuestra superioridad naval, no nos habíamos atrevido a desembarcar en su territorio. Por tanto, las negociaciones de rendición que se llevarían a cabo en Estados Unidos inevitablemente estarían marcadas por ciertos límites. Incluso el nombre de la conferencia, Negociaciones para el establecimiento de un tratado de paz, dejaba claro que no se trataba de una rendición total. Witte y yo habíamos discutido este momento en repetidas ocasiones, incluso antes de que Japón propusiera la negociación. La indemnización no puede ser el tema central. Después de haber agotado todos los fondos disponibles en su país tras ser ignorados una vez en el extranjero, no les queda margen. Si les imponemos una indemnización excesiva, tal vez completen su venganza, pero a largo plazo, el beneficio para nosotros será limitado. TCH, ojalá pudiéramos imponerles decenas de miles de millones, como hicieron los alemanes. Primero, el núcleo de toda guerra. Las indemnizaciones. Aunque recibiremos una suma considerable, no será suficiente para cubrir todos los costos del conflicto. Lo siguiente es formalizar los derechos adquiridos en las áreas conquistadas. Con esta guerra, podemos considerar que durante al menos 30 años seremos reconocidos como los dueños del Extremo Oriente. Así es. Nadie podrá objetarlo. Entonces, ¿hasta dónde podremos extender nuestra influencia? Aunque hemos tomado Manchuria, no se puede decir que tenga un valor económico descomunal por sí sola. Es el problema más complicado, especialmente por Estados Unidos y el Reino Unido. Ninguno de los dos está de nuestro lado por ahora. Si tuviera que elegir entre los dos, preferiría a Estados Unidos. Aunque hace unos años estuvieron en guerra con España, todavía no tienen la capacidad de proyectar poder militar en el este de Asia. Estoy de acuerdo. Por naturaleza, a los rusos nos resulta más cómodo tratar con los americanos del Nuevo Mundo que con esos engreídos británicos. Desde un punto de vista diplomático, también tiene más sentido aliarse con Estados Unidos, considerando que el Reino Unido fue aliado de Japón. El único lugar donde podemos establecer una ventaja monopolística es Corea. Es probable que China mantenga una postura contraria al monopolio, ¿no cree? ¿Y Japón? Será difícil. ¿No poder penetrar en su mercado incluso después de ganar la guerra? En Europa, después de pelear una guerra, al año siguiente ya están comerciando con sonrisas en sus rostros. ¿Por qué no puede ser igual para nosotros? Fuera de China, Japón es, de hecho, la región más apetecible de Asia Oriental. No quería renunciar a ella. Más aún, no podía quedarme de brazos cruzados viendo cómo crecían y prosperaban por su cuenta. ¿Y si renunciamos a Corea? ¿Sería posible entonces? ¿Renunciar? ¿De verdad lo considera, Su Majestad? ¿Qué sentido tendría eso? Anexar Corea al imperio no nos traerá grandes beneficios. ¿Acaso esta guerra la comenzamos para conquistar un país pobre? El motivo real por el que iniciamos esta guerra fue buscar nuevos mercados para el imperio. Somos un país que no tiene lugar en Europa occidental. No, en realidad, en toda Europa, la marca Rusia no atrae a nadie. Por eso dirigimos nuestra atención al extremo del continente. Me encargaré de explorar esta posibilidad.
Por supuesto, no podíamos dejarlo todo sin recibir nada a cambio. Unas cuantas islas de las Kuriles podrían ser suficientes. No tendrán más remedio que aceptarlo. Eso le encantará a la marina. Desde la perspectiva japonesa, tener Sajalín y las Kuriles justo sobre su cabeza será un dolor de cabeza constante para ellos. Aunque se discutieron otros temas, lo verdaderamente importante, el asunto de China, ya no era algo que pudiéramos negociar con Japón. Era evidente para todos que ahora teníamos una posición especial respecto a China. Después de que Witte formara la delegación y partiera hacia Estados Unidos, me quedé solo, reflexionando sobre las repercusiones de esta guerra. La guerra ruso-japonesa. El punto de inflexión que debilitó el imperialismo ruso y enfrió su expansión. Considerando el impacto que esta guerra tuvo en Rusia en la historia original, me encontré pensando en una posibilidad alternativa. ¿Y si esta guerra, en cambio, debilitara el imperialismo japonés? La derrota generará movimientos pacifistas, devastará su economía y los japoneses se estremecerán solo con pensar en otra guerra. ¿No podrían simplemente resignarse a vivir en paz en sus islas? No, quizá estoy siendo demasiado optimista. Nunca se sabe. Tal vez, dentro de unos 30 años, reaparezcan llenos de resentimiento y apuesten todo en un intento de revancha. Sea como sea, será nuestra responsabilidad tomar el control y mantener el dominio del Extremo Oriente. Por ahora. Siento como si apenas estuviera pisando la línea de partida. Debería alegrarme de que, al ganar la guerra, hemos evitado el colapso del imperio. Mientras las negociaciones seguían en curso, la línea del frente entre los ejércitos japonés y ruso se encontraba justo al norte de Pyongyang. Llamarlo línea del frente era quizás exagerado. La mayoría de las tropas habían retrocedido. Muchos de los que lograron escapar lo hicieron de forma desordenada, huyendo hacia las montañas o más al sur de Corea, llevando poco más que sus propias vidas. En los últimos 8 meses, las bajas habían alcanzado cifras devastadoras. 40.000 muertos y más de 80.000 heridos. Aunque la batalla había terminado, el campamento ruso seguía sumido en el caos. Sin embargo, había un grupo que mantenía una solemnidad particular. ¿Quiénes son esos tipos de traje? No parecen soldados. ¿Quién los dejó entrar? Oiga, señores. Cierra la boca y no te metas. Traje negro, sombrero negro, incluso pañuelo negro. Aquella vestimenta carecía de sentido en el calor sofocante, pero nadie se atrevía a detenerlos. Más aún, incluso altos comandantes estaban allí, de pie junto a ellos, vestidos con sus uniformes militares. Los curiosos que no comprendían la situación pronto se dieron cuenta al ver quién lideraba el grupo. El coronel Erzen Yankem. Aquello significaba que las vestimentas pertenecían a los judíos. General, gracias por permitirnos, realmente, gracias. No hay de qué. Lamento no poder hacer más. ¿Ellos son representantes de la comunidad judía? Así es. Han enviado un representante de cada pueblo o ciudad. Era una ceremonia funeraria judía. Habían organizado un comité llamado Hebra Kadisa, Santa Hermandad, para viajar hasta estas tierras lejanas del Extremo Oriente. Tradicionalmente, los funerales judíos no se realizan sin la presencia de la familia, pero dadas las circunstancias, solo unos pocos pudieron asistir. Aunque el conde Elston no sabía mucho sobre su cultura, había aprendido bastante al luchar junto a ellos. Necios, desde los altos mandos hasta los soldados más jóvenes, ninguno tenía intención de regresar con vida. El regimiento había sido reorganizado 4 veces. En promedio, el batallón se destruía por completo cada 2 meses. El conde Elston no quería ver al regimiento judío reducido a tal estado, pero el coronel Erzen prácticamente suplicó a sus superiores que le dieran más oportunidades a los judíos. Cada vez que el regimiento de Erzen sufría pérdidas devastadoras, nuevos soldados judíos, que aguardaban en la retaguardia, ocupaban sus lugares. Luchaban y morían, agradeciendo la oportunidad de combatir, sin expresar resentimiento. Del polvo viniste, y al polvo volverás. Aunque se llamaba funeral, no había un verdadero proceso de recuperación de cuerpos. Demasiados cadáveres habían quedado descomponiéndose en los campos de batalla, y no era posible recoger solo a los judíos entre ellos. Todo lo que los miembros de la Hebra Kadisa podían hacer era derramar lágrimas y erigir lápidas. Aún así, el coronel Erzen se arrodilló frente a ellas, sollozando.
Cada vez que el conde Elston veía el aleteo de la manga izquierda vacía del anciano, un inexplicable sentimiento de culpa lo invadía. Ya ganamos esta guerra. Tenemos que retirar las tropas ahora mismo. Entonces nosotros nos quedaremos. Aguantaremos hasta que las demás unidades se retiren. Maldita sea, haz lo que quieras. Cuando el coronel Erzen regresó, era evidente que algo en él había cambiado. Estaba más encogido, más consumido que antes. Su brazo, coronel. No importa. Puedo seguir luchando. Erzen había cortado su propio brazo y cauterizado la herida para volver al frente inmediatamente. Sabía que, sin él, no habría nadie más para liderar el regimiento judío. En esta guerra, si alguien preguntara cuál fue la unidad que sufrió las mayores pérdidas, no sería ni el cuerpo de Siberia, ni el ejército del lejano oriente, ni las tropas de la fortaleza del Usun. Fueron los judíos. Aquellos que todos despreciaban, aquellos que provocaban muecas de disgusto con solo su presencia, salvaron a innumerables soldados rusos. Siendo apenas un general de división, lo único que él podía hacer era asegurarse de que esta verdad no se olvidara. Documentar con detalle los logros del coronel y enviarlos a sus superiores. Los Hebra Kadisa seguían las huellas de la brigada judía, erigiendo lápidas en cada lugar donde hubo batallas. Nadie que contemplara aquella escena se atrevería a llamarlos judíos sucios. Y no fueron los únicos en realizar actos como estos. ¿Qué llevas en esa mochila? Aunque no podamos ofrecerles un funeral digno bajo el sol, al menos podemos enterrar los restos que quedan. Si no lo hacemos, ¿puedes imaginar cuánto se congelarán sus huesos este invierno? ¿Acaso los muertos sienten dolor? Basta. Hay cosas que un ser humano simplemente debe hacer. Déjalo en manos de nuestra unidad coreana. Unos pocos coreanos, integrados en el ejército del lejano oriente, junto con los jinetes, recogían huesos y los enterraban sin importar si eran de aliados o enemigos. Mientras estas inesperadas labores se realizaban aquí y allá, nuevas voces se alzaban. El protocolo Japón-Corea es nulo porque fue impuesto bajo coacción japonesa. Destruyan por completo las instalaciones del Tratado de Protección de Corea. El imperio coreano es una víctima de esta guerra, ya que había declarado su neutralidad. Con la noticia del fin de la guerra, la hasta entonces silenciosa Anseong comenzó a agitarse. Con las tropas japonesas desmoralizadas y sin capacidad de actuar, Go-Hong aprovechó la oportunidad para recuperar rápidamente Anseong y convocó al destacamento coreano de avanzada, que había luchado del lado ruso, al palacio para agradecerles. El destacamento, formado en su mayoría por artilleros, había contado con el apoyo de inmigrantes coreanos en Manchuria y había luchado en la guerra ruso-japonesa. En esencia, fue el único acierto del imperio coreano en esta guerra, además de representar la última apuesta de Go-Hong con los fondos rusos. Ahora, con la victoria rusa, el prestigio y el valor de esta unidad eran incalculables. Y ellos habían llegado a Anseong. Busquen al soldado japonés Yun Chi-sang. Encuéntrenlo y mátenlo. Denuncien a los que llevan uniforme japonés. Nosotros mismos los ejecutaremos. Akushiro, el comandante. Ustedes perdieron, ¿por qué siguen estacionados en Anseong? Váyanse antes de que los matemos a todos. Por supuesto, era inevitable que corriera sangre. Fin del capítulo 55.